Bueno, el 13 de febrero, para todos los amantes de la radio, ellos saben que se celebra el Día Mundial de la Radio. Y de eso no nos cabe la menor duda, porque a mí también me gusta la radio, y al invitado que tenemos esta noche en Bebop Guitar Store en Cáceres, en este local maravilloso y singular donde los haya, pues es otro amante de la radio, amante de la música y un currante del mundo de la cultura. Muy buenas, Óscar Trigoso. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, bueno, enhorabuena como amante de la radio y como profesional de la radio, porque ¿cuántos años tienes ya tú en la radio pública extremeña? Pues arranqué en el 2006 en Canal Extremadura Radio con el programa El Garito, luego hice algunos más también en Canal Extremadura Radio, pero a día de hoy seguimos con El Garito, que es el programa de la música extremeña, súper contento con mi amigo Lorenzo. Y bueno, pues ya son eso, pues desde el 2006 hasta ahora unos cuantos programas, porque hemos hecho muchos años el programa diario, ha cambiado diferentes formatos, pero vamos, te puedo hablar de más de 2000 y pico programas ya realizados. ¿Y no te aburre o no te resulta monótono o no te cansa decir, bueno, ya llevo muchos años y llega el momento, ¿no?, de dar un carpetazo a esta actividad y de dejarla, ¿no? ¿Qué tiene la radio que te engancha tanto para haberte mantenido ahí durante tantos años? A ver, en mi caso me pasa un poco como cuando formo un grupo o estoy en una banda. Si estás bien acompañado, es que te da igual. O sea, estás encantado, no llega a ser la sensación de un trabajo, ni mucho menos agobiante. Entonces, en este caso estoy con Lorenzo, que es un compañero magnífico. Nos lo pasamos genial. Bueno, cualquiera que escuche el programa lo puede comprobar. Y entonces lo estaría haciendo toda mi vida, no me cansaría de hacerlo. Además, el contenido que tenemos, que me llega mucho porque es música extremeña, no para de llegar discos nuevos, artistas nuevos, pues conciertos, festivales. Entonces es un material muy vivo, no es como si estuviésemos hablando del jazz de los 70, que bueno, eso es lo que hay y ya está, ¿no? Aquí es cada semana recibimos contenido nuevo, artistas nuevos, descubrimos nuevas tendencias, y entonces es algo que a mí personalmente no me aburre. Claro, tú es que has encontrado en la radio otro canal, otra vía, otra forma de compartir tu pasión por la música con el público, ¿no? Claro, yo sobre todo soy melómano, antes incluso que músico. Escuchaba mucha música de pequeño, luego pues por suerte me pude dedicar a ello primero en plan más amateur, con la batería, luego ya más en el plano profesional, gracias a la influencia de mi primo Epi Figueroa y después acompañado también de mi primo Rubén y después de un montón de amigos. Y entonces mi vida está rodeada de la música, tanto de la que escucho como de la que practico. Uh-huh. Y el contacto con los oyentes, porque la radio tiene una cosa que es muy, muy fresca, ¿no? Muy, muy natural, y de pronto, no tardando mucho, notas una reacción del oyente, ¿no? Eso es lo que también emociona, ¿no? Para seguir hacia adelante, ¿no? Tantos años. Sí, el oyente, el feedback que te va transmitiendo, los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Y después también los propios artistas que se ponen en contacto con nosotros. Oye, Óscar, mira, acabamos de sacar disco, te mandamos el nuevo single, sois los primeros en escucharlo. Todo eso nos emociona mucho, ¿no? De ser los primeros, que nos tengan en cuenta a la hora de presentar sus trabajos, porque ya no quedan muchos sitios ni muchas plataformas para los músicos extremeños poder presentar ese esfuerzo, ¿no?, que supone realizar un disco, un single, un vídeo. Queda muy poquito aquí en Extremadura, por desgracia. Pocas salas, pocas radios que le hacen caso a nuestros artistas. Las televisiones como vosotros, pues bueno, hacen una labor importante también en ese sentido, y entonces es muy importante que entre todos empujemos un poquito para que esos artistas mantengan la producción y se les dé el reconocimiento que merecen. Claro, hombre, es que es un respiro, ¿no? También para ellos, ¿no? Sí. Contar con un espacio donde tú puedas hablar de tus proyectos, de las cosas que haces, ¿no? Y llegar al público, ¿no? De otra manera, ¿no? Es curioso porque yo tengo la teoría de que quien ama la radio haciéndola, en algún momento de su vida empezó enamorándose de ella como oyente, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cuando eras chico escuchabas mucho la radio? ¿Qué tipo de radio escuchabas? Sí, escuchaba mucho, programas de música sobre todo, pero yo creo que el que más me hizo querer pues meterme en el medio fueron los Goma Espuma, en el sentido del humor. Escuchaba los programas y luego los imitaba, ¿no? Con la cinta antigua de cassette, ponía a grabar, me hacía yo los programas, me inventaba historias, un poco imitándolos.
Y yo creo que eso fue como mis primeros pinitos, fuera del medio, evidentemente, pero como imitando a los locutores y a la forma de hacer, sobre todo en el sentido del humor que tenían y todo esto, como enfocaban los programas, me hacía muchísima gracia y lo pasaba genial. Si es que al final todos hemos jugado a la radio alguna vez en nuestras vidas. Hablo de la gente que nos gusta la radio, claro, ¿no? Hemos jugado a ser locutores, a hacer entrevistas y a enredos de esos que luego, con suerte, pues hemos podido llegar a materializar, unos en unas plataformas o medios, otros en otras, pero que bueno, que siempre es un placer, ¿no? Sentir ese enganche con la gente y provocar emociones, ¿no? Porque si no, no tendría sentido hacerlo. La radio como forma de vida, ¿no? Porque es un medio que también te marca una disciplina, ¿no? Y te marca un ritmo, ¿no? Todas las semanas preparar un programa, todas las semanas estar con el equipo pendiente de novedades. En fin, la gente, hay un trabajo que no valora porque no lo conoce, ¿no? ¿Tú cómo lo gestionas todo eso? Pues yo arranqué de una manera muy ordenada, era de hacerme la escaleta al milímetro, todo súper colocado, las canciones, esta dura tanto, vale, si el programa dura 1 hora, lo coloco así y tal. Pero ya con el tiempo, entre la práctica y después que he notado que queda como más natural que vayan surgiendo, lo tengo como un poco más suelto, lo tenemos más suelto, Lorenzo y yo. Es más o menos tenemos unos contenidos y sobre eso interactuamos y vamos viendo qué surge, para que quede natural, quede espontáneo, y hablamos un poco de todo, no solo de música extremeña, de lo que se nos va ocurriendo, pues bueno, para que el programa también sea entretenido, ¿no? Y nos sentimos súper a gusto así, en vez de llevarlo todo súper encorsetado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha ido evolucionando un poco la forma de hacer el programa. En este caso, yo empecé con Alberto Casado, que ya pues tenía cierta experiencia, sobre todo como locutor. Luego estuve con Diego Barriga, también uno de los grandes adalides de la música extremeña, con su sala Bugalú, que precisamente a raíz de montar la sala pues ya apenas tenía tiempo para poderle dedicar, y entonces bueno, ya dio paso a Lorenzo González, que a partir de ahí pues seguimos con el programa y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy, siendo uno de los programas más consolidados de la radio pública extremeña, el Garito, y además eso que tú hablas de naturalidad es lo que la gente más valora, ¿no? Porque estamos en una nueva era de la comunicación donde equivocarse es que está bien, es decir, hay tanta naturalidad ya en los medios de comunicación que ha cambiado mucho todo, ¿no? Esa forma encorsetada de hacer la radio, o de estar siempre bajo un guión, una escaleta, ¿no? Romper todo eso, yo creo que es un valor añadido a lo que se hace hoy en día. Sí. Y en eso ya pues con tantos años lo habéis conseguido, y mucho, ¿no? Sí, se nota. Yo recuerdo al principio, cuando estábamos hablando de algo y hablaba mi compañero y yo lo consultaba, el móvil, digo, a ver, pues este dato tal, el técnico, que era también muy clásico, me miraba horrorizado. El móvil dentro del estudio, no, por favor, no sé qué, o sea, no se pueden usar móviles, tienes que tener un modo avión y tal. Ahora ya al revés, se busca un poco eso, ¿no? Y ciertos programas que están, bueno, desde hace años ya pues, en esa tendencia, ¿no? David Broncano y compañía, pues que sea todo mucho más natural, una entrevista fuera de guión, o parece que es fuera de guión, ¿no? Y yo creo que eso el público lo agradece más que no las típicas 4 preguntas que ya conoce todo el mundo, ¿no? Que se vea a la persona en vez de al personaje, ¿no? Bueno, ese Óscar Trigoso que a los 18 años empieza ya en el mundo de la música, en su casa siempre escuchando música, no que tuviera la familia mareada con la música, pero en fin, tuvieron que acostumbrarse a que había alguien que era un enamorado de la música, y a los 18 años tú ya empiezas con la batería, ¿no?, a participar con algunas formaciones, a tener un cierto contacto que luego, bueno, pues fíjate en lo que ha desencadenado. Una trayectoria musical con muchas formaciones, muy consolidadas algunas de ellas, que ya forman parte de la historia de la música de Extremadura, como Niño de los Ojos Rojos. Te haces representante, gestor musical de formaciones, en fin, que has evolucionado y has ido creciendo de una manera imparable. Bueno, ha sido como una evolución y de irme fijando en qué funcionaba, qué no. También porque mi idea de siempre era dedicarme a la música o algo que tuviese pues que ver con la música, ¿no? Entonces vas aprendiendo, vas pues cogiendo de aquí y de allá qué es lo que funciona y qué no. Yo al principio compaginaba mi trabajo en la librería, en la librería Figueroa, también clásica de Cáceres. Compaginaba ese trabajo por las mañanas y por la tarde y noche pues lo dedicaba más a estudiar. Estudiar tanto formalmente el tema administrativo, como a estudiar el instrumento y los conciertos, ¿no? Entonces fui combinando hasta que ya llegó un punto que dije o me profesionalizo ya, me doy de alta autónomo y tal y me dedico a esto de lleno, o me parece que no voy a dar nunca el paso, ¿no? Eran unos tiempos un poco
difíciles porque la figura del músico profesional pues no está muy contemplada. A día de hoy todavía se considera un mercenario, ¿no? El músico que trabaja para un montón de artistas. Está en la cabeza de que tú tienes tu banda y con esa te tienes que dedicar toda la vida, claro, y ya está, ¿no? Pero la figura del músico profesional, el que, oye, necesito un batería para este concierto, tienes que aprender este repertorio y el concierto es el sábado. Eso aquí, por lo menos en Extremadura, en Cáceres, no se veía tanto, ¿no? Y fuimos unos pocos los que tiramos por ese camino, luchamos porque eso se tuviese en cuenta. Y bueno, a día de hoy hay bastantes músicos que nos dedicamos a esto de lleno y yo creo que de eso también estamos orgullosos, ¿no? De haber abierto esa brecha, porque antiguamente los profesionales de la música eran quizás las orquestas o verbenas de verano, y nosotros abrimos un poco el abanico a otros estilos y a otras tendencias también. Bueno, hay una saga, ahí, porque Epi Figueroa, menudo figura. Sí. Rubén Rubio, otro también fuerte. Sí, sí. Sí, la verdad es que los tres, cada uno en su estilo, Epi con la guitarra, Rubén con el bajo y bueno, yo con la batería con lo que puedo. Pero sí, su influencia ha sido para mí por lo menos diferente, pero muy enriquecedora. Mi primo Epi es una persona súper que le encanta la improvisación musical, ha estudiado un montón de todos los estilos, o sea, una persona con una mente súper abierta. Mi primo Rubén es súper estudioso, de hecho fue nombrado bajista del año cuando editó el primer disco, o sea, a nivel nacional, una persona que podría estar tocando con quien quisiera de cualquier nivel, ¿no? Tiene una formación y una técnica y un saber estar en el escenario impresionante, ¿no? Y de todo eso, pues, a mí me ha influenciado, he aprendido mucho de ellos también. Bueno, yo he intentado aportar mi propia personalidad en las bandas en las que he estado y bueno, pues así he ido evolucionando, ¿no? Desde que arranqué a tocar desde los 18 hasta la actualidad. Bueno, muchas bandas, como dices, ¿no? Donde has ido tocando, aprendiendo, adquiriendo mucha experiencia. Quizá se puede decir que Los Niños de los Ojos Rojos es donde se juntan un poco todas esas expectativas que querías alcanzar, ¿no? Porque con ella conseguisteis muchas cosas, ¿no? Sí, realmente entré un poco de rebote, se quedaron sin batería, sin percusionista y bueno, fue como un trabajo así venga, yo estaba ya en varias bandas para variar y venga, hago aquí un poco de batería y tal, pero bueno, dejarme libertad para que yo siga haciendo mis cosas, ¿no? Pero con el tiempo se fue consolidando la relación, un montón de conciertos, un montón de experiencias, como bien dices, pues bueno, entrar ya en escenarios grandes de toda España, incluso del extranjero, primeros viajes a México, a Centro Europa, a la antigua Yugoslavia, Portugal también hemos ido bastante. Y mientras tanto yo seguía con mi carrera profesional en cuanto a representante, empresa de management y tal. Llegó un punto en que ya la propia banda me pidió que fuese yo el que llevase y gestionase la banda a partir del 2014. Y bueno, estuve 2013, 3-4 años con la banda y también fue una experiencia enriquecedora, ¿no? De llevar una banda que no es fácil. Éramos muchos componentes, cada uno de su padre y su madre, instrumentos diferentes, las producciones eran también un poco más complicadas de lo habitual, los viajes, tanta gente, coordinar a todo el mundo, ya pues eso te da un bagaje y una experiencia que luego he ido aplicando en los diferentes proyectos por los que he ido pasando, ¿no? Pero fíjate, es que hablas de una parte internacional, una parte nacional, un contacto directo con el público en conciertos que eran pura energía, una proyección fuerte porque el nombre y el grupo tuvo su peso en la región y en muchos sitios de España. Yo creo que, no sé, ¿no? Pero como músico, ¿no? Se podría decir que en esa etapa llegaste un poco a cumplir muchos de tus sueños, ¿no? De tus expectativas, ¿no? Sí, realmente sí, porque bueno, mi vida era lo que sueñas de pequeño, oye, yo quiero estar tocando en estadios, en festivales enormes y tal. Evidentemente no llegamos a un nivel de Bon Jovi, etcétera, pero sí estuvimos en sitios muy potentes, ¿no? En los grandes festivales de España, Extreme Música, el Viña Rock, muchos festivales de folk, en festivales extranjeros. Y bueno, el Festival de Belgrado, que llegamos a tocar delante de 300.000 personas, ¿no? O sea que son puntos clave, ¿no? Que se te quedan marcados para toda la vida y que te transmiten satisfacción, porque además fue fruto de un trabajo semanal, ¿no? De ensayos, de hacer bien las cosas en directo, de un concierto salía otro, la puesta en escena pues la currábamos mucho. Tú notabas que cuando salía la gente ya tenía una sonrisa en la cara, ¿no? Aunque no conociese de nada la banda, enseguida se metían en el concierto, ¿no?
y eso la verdad es que te llegaba, ¿no? Porque decía, bueno, son nuestros temas, nuestros arreglos y hacemos disfrutar a la gente aunque no te hayan visto ni oído en la vida, ¿no? Y eso es difícil, ¿eh? A día de hoy no es nada fácil conseguirlo. Y ahora participas, colaboras con otras bandas que son más jóvenes, más nuevas, que tienen otros estilos. Y te he oído decir en alguna ocasión que falta mucho apoyo, ¿no? Para esa gente nueva que viene con fuerza, ¿no? Que tú disfrutas con ellos, sí, porque sabes adaptarte con la batería a distintos estilos y acoplarte a cada uno de ellos. Pero falta un poco más de incentivo en la ciudad, ¿no? Tú que conocías la música de los 80, que en aquella época los garitos y eran como centros culturales, porque era la música donde se hacía allí y que fuerza, ¿no? Tenían luego después en la gente, ¿no? Pero luego ha ido perdiendo en los 90 y ya en los 2000 cada vez más fuerza. Y como que en Cáceres no tenemos suficientes locales todavía, ¿no? Para tanta gente joven y formaciones nuevas como están saliendo, ¿no? Es una pena porque es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Se van perdiendo salas, eso hace que se pierda público. Al no haber tanto público, las salas siguen menguando. Entonces también los gustos de la gente han ido cambiando. Yo recuerdo en los 80-90 que había concierto y tú ibas a ver qué había. Te daba igual. No necesitabas saberte las canciones del grupo que iba a tocar de pe a pa. Ahora es muy complicado atraer al público, ¿no? Como no conozcan al artista o sea una banda de versiones y tal, es muy difícil, ¿no? Entonces, sí es cierto que se necesitan escenarios de todo tipo, tanto pues para la gente que está arrancando, nivel amateur, que tengan un escenario donde darse a conocer, porque evidentemente una sala o dos no pueden asumir toda la afluencia de artistas, tanto que vienen de fuera como los que estamos aquí, ¿no? Entonces se debería dotar de ciertos espacios para poder dar a conocer la música, tanto como te digo, desde el plano más amateur, para que vayan cogiendo pues fuerza, experiencia, incluso unos ingresos que les permitan pagar el local, los instrumentos, etcétera, como escenarios ya más profesionales que bueno que están funcionando, como pueda ser la Sala Bugalú, el Corral de las Cigüeñas o el Mastropié de vez en cuando, ¿no? Y ya pues festivales que tengan en cuenta los grupos tanto de Cáceres como extremeños, ¿no? Se hace aquí el Extremúsica, pues bueno, pues que haya 4 o 5 bandas cacereñas ahí encima del escenario, ¿no? Que para eso están con unas infraestructuras, entiendo que también tienen unos apoyos económicos de las instituciones de aquí. Extremúsica, WOMAD, pues cualquier eso te festival iba a decir, que se prepare, o más participación de grupos cacereños, ¿no? O extremeños en el WOMAD, por ejemplo, ¿no? Sí, siempre hay, pero a mí sí me sabe poco. Y después el trato tampoco. Yo he participado tanto como músico como manager y es un trato como un poco de, bueno, venga, rapidito que tienen que venir los otros artistas, ¿no? Y yo creo que no es necesario, o sea, tienen tiempo suficiente para que prueben los artistas cacereños o extremeños en este caso sin problema, que estén a gusto en el escenario y no darle media horita solo, ¿no? Que tenemos toda la tarde el escenario montado, 50 minutos no le va a hacer daño a nadie y a un técnico por currar 20 minutitos más tampoco pasa nada. Entonces, bueno, pues empieza un poquito antes, ya está, ¿no? Un poquito más de tiempo, mejor trato y después el tema económico, pues bueno, que se tenga en cuenta un poco también las condiciones de los grupos extremeños, ¿no? Que no sea esto es lo que hay y si lo quieres lo tomas y si no lo dejas, ¿no? Que se atienda un poco a eso, ¿no? Porque ese dinero realmente va, por lo que hablábamos antes, para pagar el local, los instrumentos y bueno, si eres músico profesional también para comer, ¿no? Claro. Que no está mal comer de la música. Bueno, Mona Lisa, que acaba de sacar trabajo nuevo, que lleva ya, bueno, dando sus pasos, ¿no? Moviéndose en redes sociales, consiguiendo un público, queriéndose hacer un hueco con aires muy frescos. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Pues para mí está siendo muy emocionante, primero porque el que empuja es un amigo mío, muy buen amigo mío, que hemos compartido muchas horas juntos de carretera, de grupos, en otras formaciones, es Antonio Mariscal, y entonces con él yo voy a muerte. Evidentemente le aconsejo, le digo y tal, pero él es el que manda y he visto la evolución de cuando empezó la banda a lo que está llegando ahora y yo creo que está dando unos pasos de gigante en muy poco tiempo. Hemos pasado de ser una buena banda a ser una banda que yo creo que ya puede estar a un nivel nacional sin ningún problema, sonar en cualquier radio, las canciones, los temas son muy buenos, ya que te guste el estilo no ya es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que ya podemos tocar con cualquiera y no arrugarnos y sentirnos bien, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy súper contento de la evolución y me alegro también por Antonio porque sé que está luchando mucho por este proyecto y yo creo que si seguimos en la línea
va a sonar muy fuerte por todos lados Mona Lisa. Antonio lucha y de una manera incansable. Desde que empezó este proyecto, que le conocimos, vinieron aquí a Sentir Cáceres. Por cierto, queremos que vuelvan otra vez, así que ahí anotarlo en la agenda, que yo os espero pronto por aquí. Y sobre todo, una de las cosas que a mí más me llama la atención cuando yo hablo con los grupos jóvenes, ¿no? Esa cosa de estar pendiente de las redes sociales. Son importantes, claro que son importantes las redes, pero es un arma de doble filo. Sí, bueno, las redes a día de hoy es que tienes que tenerlas en cuenta, no puedes, aunque te gusten o no te gusten, tienes que contar con ellas. Entonces es lo que hay, ya está. Se perdieron pues las discográficas underground, por así decirlo, o que antes llamaban indies, que ahora ya pues esa palabra se ha pervertido un poquito. Pero eso ya se ha perdido, te lo tienes que, por lo menos a la hora de arrancar, guisar tú, preparar tú todo. Entonces las redes juegan una importancia vital en eso. Te permiten llegar a mucha gente, eso pero evidentemente claro, también te da un trabajo enorme. Ajá. Y tienes que saber hacer bien las cosas. Y después también es como todo, el que tiene más poder o más dinero o tal puede empujar mucho más fuerte que no alguien que todavía pues no tiene esa repercusión en esos medios para poder darse a conocer a un nivel pues tan global, ¿no? Como otras bandas. Sí, pero resulta a veces muy injusto, ¿no? Sí. Y a veces se calibre más a la gente por el número de seguidores que por la calidad artística que pueda tener. Sí, incluso si haces algo más viral, tiene muchísima más repercusión que si haces algo que sea chulo, que sea bonito, que sea culturalmente interesante, ¿no? Vende más, me da la sensación, que una caída que una persona tocando bien un instrumento, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay. Yo creo que hay que adaptarse un poco a eso y buscar tu camino. Yo, por ejemplo, a Antonio se lo digo mucho, digo, esto es una carrera de fondo. O sea, si vas haciendo bien las cosas, las canciones van sonando, al final llega un momento que el boca a boca, oye, escucha esta banda, mira este nuevo disco y tal, eso se nota. Y yo creo que a la larga va a dar sus frutos. Es difícil pegar un pelotazo a día de hoy con la música, y yo creo que es más un trabajo de hormiguita, ¿no? Sobre todo lo que hablamos, cuando no tienes mucho dinero para invertir en una empresa que te lleve todo el marketing, que te lleve todas las redes, es complicado. Pues Óscar Trigoso, ha sido un placer haberte tenido en el programa esta noche en Sentir Cáceres Televisión. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias y recuerdos, ¿no? De la radio y de la música. Ambas cosas en tu vida. Y nos vemos pronto con Mona Lisa. Pues sí, me gustaría invitar. Tenemos ahora un proyecto que es el de los premios de la música, que se celebrará el 9 de marzo en el Gran Teatro de Cáceres. Estáis invitados todos a pues, echar un vistazo, a ver qué grupos se están moviendo, quién se valora, que un poco esa es la finalidad de los premios. Y bueno, esperamos veros también vosotros por allí. Muchas gracias, suerte. Un abrazo.